A Felipe Ángeles se le ha denominado artillero, matemático o estratega, como le llamó Adolfo Gili. Y todos esos calificativos tienen razón, pero creo que le podríamos asignar uno más, y ese es el de rebelde. Si buscamos la etimología de este vocablo, se forma a partir de la raíz de bellum, guerra, con un prefijo re que marca un movimiento regresivo, reiterado o intensivo, y también se le conoce como la cualidad del que hace la guerra contra la autoridad. Para los años 50 del siglo pasado, los rebeldes fueron los jóvenes que escuchaban rock and roll, rebeldes sin causa les decían. Para los años 60, fueron los jóvenes estudiantes que salieron a las calles durante 1968 para protestar por la represión y pedir la liberación de los presos políticos. Para los 70, fueron los miembros de la comunidad LGBT que por primera vez realizaron una marcha. Para los 90, fueron los zapatistas chiapanecos que se negaban a entrar en el sueño de Carlos Salinas de Gortari, que se convirtió en pesadilla. Para el siglo XXI, las rebeldes son las mujeres que salen a la calle a exigir justicia y pedir que paren los feminicidios. Rebeldes también son los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos que exigen su presentación y claridad en los hechos. En todos ellos, el común denominador fueron y son dos. 1. El desafío a las autoridades y 2. El desafío a las ideologías establecidas. En ese amplio espectro también Felipe Ángeles fue un rebelde. Ángeles nació un 13 de junio de 1869, hijo del coronel de igual nombre y de Juana Ramírez. Estudió en Molango y en Huejutla. Fue un rebelde cuando siendo niño se paró en medio del Palenque y desafió al público y al gobernador de Hidalgo y le apostó a su gallo del que se sentía orgulloso. Ingresó al colegio militar. Fue un alumno destacado. Fue docente del colegio militar, de la Escuela Militar de Aspirantes, de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela de Tiro. Fue considerado uno de los mejores hombres con los que contaba el ejército, pero ello no lo eximió de problemas. Fue un rebelde cuando se opuso a los negocios turbios de su padrino, el general Manuel Mondragón, oponiéndose a la compra de material de guerra y de pólvora. Por ello se le excluyó en lo sucesivo en las diversas comisiones que se mandaron después, pues Ángeles era un estorbo. Fue un rebelde cuando criticó los mandos cuarteleros que tenían un amplio ascendiente al interior del ejército, ello en presencia del presidente Porfirio Díaz durante una ceremonia de premiación. Fue un rebelde cuando criticó el sistema de enseñanza de la Escuela Militar de Aspirantes en 1908 de manera pública en un periódico citadino. Ello le valió una reprimenda, la prohibición de seguir publicando sobre el tema y ser enviado a Europa. Fue un rebelde cuando estalló la Revolución de 1910 y estando en Francia pidió volver al país para enfrentar la amargura común, dijo. Se le respondió que sus servicios no eran necesarios y que de ser así se le comunicaría. Nunca sucedió ello. Porfirio Díaz tuvo que presentar su renuncia y salir del país en el mes de mayo de 1911. Ángeles pudo regresar al país hasta finales de ese año, ya durante el gobierno de Francisco I. Madero, y fue nombrado director del Colegio Militar en enero de 1912. Ahí reformó los planes de estudio, estableció un casino, hizo que los alumnos realizaran prácticas en los llanos de Anzures y otros lugares para que pudieran aplicar la teoría. También se encargó del entrenamiento militar a cuerpos de voluntarios y de las guardias municipales. Fue un rebelde cuando criticó la manera en que algunos de los militares más poderosos llevaban a cabo una guerra de exterminio y de arrasamiento en contra de los zapatistas de Morelos en 1912. Ello le trajo el odio de Juvencio Robles, Aureliano Blanquet y de Victoriano Huerta. Para entonces, Felipe Ángeles dejó su puesto como director del Colegio Militar y fue enviado a campaña en el mes de agosto de 1912. Al llegar a Morelos, Ángeles criticó las condiciones en las que estaban los soldados y emprendió una política de conciliación con los pueblos morelenses. Fue un rebelde cuando durante los sucesos de la Decena Trágica en 1913 se le conminó a sumarse a los golpistas, pero él permaneció leal al gobierno y por tal motivo fue encerrado junto al presidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes posteriormente serían asesinados. Recordemos que Madero había ido a buscarlo a Morelos y lo llevó a la Ciudad de México con el ánimo de encontrar apoyo en su amigo, pero las intrigas militares lo relegaron a un puesto menor donde poco pudo hacer. Además, sufrió el boicot, ya que parte de sus cañones fueron dañados de la mira. Inclusive, un jovenzuelo trató de amotinar a sus tropas. Por ello, fue detenido y fusilado. Fue un rebelde cuando, exiliado por el gobierno de Victoriano Huerta, regresó al país y se sumó a las fuerzas constitucionalistas para combatir al huertismo.
Fue un rebelde cuando Venustiano Carranza lo degradó a subsecretario de guerra, debido a la animadversión que tenían hacia él los jefes sonorenses Álvaro Obregón, Benjamín Gil y otros. Por ello, el primer jefe lo destinó a una pequeña oficina a encargarse de trámites burocráticos. Pero el espíritu guerrero de Felipe Ángeles necesitaba salir al campo de batalla y se incorporó a las fuerzas de la División del Norte comandadas por Francisco Villa, formando una dupla increíble. Ahí se convirtió en el jefe de la artillería villista y contribuyó a las victorias en Torreón en 1914, San Pedro de las Colonias, Paredón y Zacatecas. Fue un rebelde cuando al final de la lucha contra Victoriano Huerta desobedeció la orden de Venustiano Carranza de desconocer como jefe de la División del Norte al Centauro. Fue un rebelde cuando con el grueso de las columnas villistas se dirigió a tomar Zacatecas en el mes de junio de 1914. Ahí se encargó de la estrategia y del plan de combate. Ángeles fue un rebelde ya durante la época de la Convención, cuando se negó a someterse a la estrategia política de Álvaro Obregón, quien pretendía subordinar a la facción villista a las decisiones de la mayoría carrancista. Y Ángeles, junto con otros hombres, fue a Morelos a invitar a los zapatistas para que se sumaran al debate revolucionario. Ahí fue recibido con cariño y respeto, recibiendo un caluroso abrazo del jefe zapatista Genovevo de la O. Después vino la llamada lucha de facciones, en las que se enfrentaron los constitucionalistas Álvaro Obregón, Pablo González y otros, encabezados por Venustiano Carranza, en contra de los convencionistas dirigidos por Emiliano Zapata y Francisco Villa. Los convencionistas tomaron la Ciudad de México y las fuerzas hicieron un desfile militar. Ángeles encabezó la columna villista. Más tarde, la poderosa División del Norte fue fraccionada y en ese periodo el general Ángeles fue enviado a combatir al noreste. Cuando fue convocado por Francisco Villa para combatir a Obregón en el Bajío durante 1915, dijo que no era conveniente luchar en tal lugar y aunque estuvo presente no pudo dirigir a sus hombres. Días antes se había luxado un pie debido a una caída de su caballo. A la postre, Villa perdió la batalla y vino el declive de los convencionistas. Ángeles fue enviado a Estados Unidos como representante para negociar la compra de armamento y el reconocimiento de Estados Unidos. A la postre, se quedó en el país norteño y trabajó como obrero, pasando dificultades económicas. Pero ello no le impidió estar pendiente de la situación del país y escribió una serie de artículos criticando al gobierno carrancista. Felipe Ángeles fue un rebelde cuando, desoyendo los consejos de sus amigos en el exilio, decidió regresar al país en 1918 y jugarse una oportunidad contra mil para combatir con las armas al constitucionalismo. Fue un rebelde cuando en su juicio se negó a callar y pidió se le dejara hablar de manera libre para hacer sus señalamientos y dejar su legado político. Sus palabras hoy día siguen teniendo una vigencia increíble. Los rebeldes como Felipe Ángeles son aquellos que luchan contra la injusticia y contra la opresión, como las decenas de migrantes que actualmente se manifiestan en Los Ángeles, California. A todos ellos, nuestra solidaridad y acompañamiento. Los rebeldes como Felipe Ángeles luchan con fuerza contra las cadenas, alzan la voz por los sin voz, rompen el muro de tanto dolor. Migrantes marchan con valor, buscando un futuro mejor. Su lucha es nuestra canción, que suena sin condición. Solidaridad en cada paso, acompañamos este abrazo. La justicia es nuestro trato, hasta que caiga el letargo. La opresión no callará, la esperanza brillará. En las calles de Los Ángeles, el pueblo unido vencerá. Migrantes marchan con valor, buscando un futuro mejor. Su lucha es nuestra canción, que suena sin condición. Solidaridad en cada paso, acompañamos este abrazo. La justicia es nuestro trato, hasta que caiga el letargo.